finalmente apeló al Papa, ni más ni menos. Estamos hablando del premier de Ucrania, que lo involucró, Luis, era lo que faltaba, ¿no? Que el Papa intercediera. ¿Y qué dijo, Luis? Bueno, Zelensky le pidió al Papa, en realidad, al Papa Francisco, que ahí lo vemos en pantalla, ahí en pantalla completa estamos viendo al Papa entrando a San Pedro, en otra oportunidad, que interceda entre Rusia y Ucrania para tratar de poner fin a este conflicto. Ahora, ¿por qué el Papa podría? ¿Por qué Zelensky cree, el ucraniano cree que el Papa tiene interlocución con los rusos? Porque la tiene. ¿Y sí? No hay que, mira, yo te haría, o les haría, si me permiten, un pequeño raconto histórico. El Papa Francisco, inició en su papado en el 2013 dos avenidas de trabajo muy importantes. Una de ellas fue el diálogo interreligioso, que es el diálogo con las otras religiones monoteístas del planeta, es decir, la religión judía y la religión islámica, y ahí estuvo bastantes reuniones. ¿Te acordás, Mariana, que se juntó con imanes en el Cairo, con los emires de Abu Dhabi, y visitó mezquitas, etcétera, etcétera? Y después el ecumenismo. Ese es el diálogo interreligioso. El ecumenismo es tratar de reunir de vuelta al mundo cristiano. El mundo cristiano, todos los que creen en Cristo, no todos creen o responden al Papa. Al Papa, claro. Solo los católicos responden al Papa. Son 2.200 millones de cristianos, 1.200 millones son los católicos que responden al Papa de Roma. Hay alrededor de 300 millones, después hay otros 700 millones que son protestantes, pero 300 millones de cristianos no católicos que son ortodoxos. Estos ortodoxos son los que se separaron o nos separamos en el año 1054, hace más de 1000 años, o casi 1000 años. Nos separamos. Los rusos son ortodoxos y reconocen como máxima autoridad de su iglesia al patriarca de Moscú. Por primera vez en la historia, entre un ortodoxo ruso y un papa católico se reunieron en el año 2016. En esto que está propiciando Francisco, que es la reunificación o la reconciliación de las iglesias cristianas. Entonces, el Papa tiene un diálogo muy importante con este señor que estamos viendo ahí, que es Ciril I, el patriarca de Moscú. Ahora, ¿por qué es importante para este caso? Porque el gobierno de Putin tiene un fundamento muy grande, o se fundamenta mucho en la Iglesia Ortodoxa. Al igual que los zares de Rusia, que tenían una columna importante de su sostén como poder en la Iglesia Ortodoxa, Putin tiene una gran relación con la Iglesia Ortodoxa rusa. Pero entonces, la mediación papal podría darse no Francisco hablando con Vladimir Putin, sino hablando con el patriarca de Moscú, Ciril. Un hombre... ¿Y él tiene injerencia sobre Putin? Sí, ¿O mucha. puede tener mucha influencia? Mucha influencia. El Papa también tiene interlocución con Putin. Se han reunido 3 veces en lo que va del papado de Francisco. Por esta razón, porque ahí vemos fotos del Papa con Putin. El Papa, a través de Putin también, Putin y la Iglesia Ortodoxa tienen mucha interrelación. Entonces, parece ecumenismo, diálogo con los ortodoxos, con los cristianos ortodoxos, que el católico de Roma, Francisco, está intentando. Putin era muy importante también. No fue en vano cuando fue el Papa Francisco y les cayó de imprevisto a la embajada rusa. Por eso, Claro. claro. A la embajada rusa. ¿Por qué hizo Luis esto? A ver, creyendo o bueno, con la posibilidad de tocar algo, alguna tecla, alguna fibra, ¿no? Por la relación que tiene con Putin. Con Putin, exactamente. A nivel protocolar, ¿no? Ahora, la Iglesia Ortodoxa rusa es una iglesia muy conservadora como lo es Putin. Hay amplias coincidencias. Putin, a ver, ¿por qué se llaman ortodoxos los cristianos ortodoxos? Porque ellos consideran que son los auténticos cristianos, que los que nos desviamos somos los católicos. Claro. Originariamente, Roma era el centro, pero competía con varios patriarcados más. El Papa era el patriarca de Roma y estaba el patriarca de Constantinopla, que era la otra Roma, ¿te acordás? Sí. Cuando esa segunda Roma cae, bueno, se divide en un poco el mundo. Los católicos de Roma evangelizan toda Europa occidental
y les toca América, nuestro continente, porque España, Francia estaban de este lado, ¿no? Entonces, América indirectamente es evangelizada por el Papa de Roma porque le tocaba a España al Papa de Roma. Los ortodoxos se dedican más a Europa Oriental, todo lo que es Bulgaria, Rumania, Serbia, la propia Grecia, etcétera, etcétera. Y Rusia. Ahora, cuando cae Roma de Oriente, ¿te acordás? Constantinopla cae en manos de los turcos y se vuelve musulmana, el patriarca de Constantinopla deja de tener el mismo poder que el Papa de Roma, porque no tiene más ciudad, no tiene Santa Sofía, la gran iglesia de Estambul, en aquel entonces de Constantinopla, se transforma casi en una mezquita, que es como si San Pedro lo conquistaran los musulmanes a Roma y San Pedro se transforma en una mezquita. Entonces los rusos sienten que la tercer Roma es Moscú. Por eso las iglesias ortodoxas tienen esa forma de cebolla, porque son iglesias bizantinas, Bueno, son iglesias de Constantinopla. ¿Sabes qué me viene a la mente? La iglesia ortodoxa rusa que pueden aprovechar también y ver en esto es la que está sobre Avenida Brasil, en San Telmo, que es una característica, que frente al Parque Les. Bueno, exacta, esa es una, digo, que tiene la cúpula. Las cúpulas de cebolla. Azul, y en esa. Esa es muy linda, es la iglesia ortodoxa más importante de la Argentina y una de las más importantes del mundo, fuera del mundo ortodoxo. Te hago una consulta final, Luis, antes de ir a la pausa. Zelensky, ¿cuál es su religión? Digo, ¿qué fe profesa? Él es judío. Ucrania. Él es de familia judía, no sé si es practicante judío, pero él es de familia judía, por eso... ¿Y en Ucrania cuál es la prevalencia de la religión? Ortodoxos. Ortodoxos, y gran parte de los ucranianos religiosamente dependen del patriarca de Moscú. O sea, el papa de ellos, entre comillas, es el patriarca de Moscú, señor Cyril. O sea, lo voy a decir en términos más burdos. Zelensky le tiró la pelota al Papa Francisco, él tiene que definir si intercede, si va a haber si avanza. Y si tiene éxito, porque Putin está bastante decidido rápidamente, novedades de la guerra, sigue todo igual y peor. Sigue todo peor.